en las clases. Entonces vamos a empezar un nuevo capítulo, que es uno de los más importantes para su aprendizaje. Realmente, ahora que vimos esta pandemia, la idea es que ustedes puedan familiarizarse con una radiografía de tórax, ¿no? Y sobre todo por el hecho que en nuestro país, pues, las enfermedades infecciosas siguen siendo la de primera causa, ¿no? No solamente en términos de prevalencia, incidencia, sino también de complicaciones, ¿no? Las neumonías, no solamente las bacterianas, las virales, la misma tuberculosis, ¿no? Las enfermedades ocupacionales son muy frecuentes en los servicios de salud y ustedes, como futuros médicos, lo van a enfrentar con mayor frecuencia. Y ahora con el tema de la pandemia, pues ha recobrado un mayor interés. En el caso de mi grupo, les voy a dar bastante información respecto a esto de la pandemia. Yo casi todas las semanas hago diagnóstico, por ejemplo, de la neumonía viral por la COVID-19, ¿no? Por eso que pongan bastante atención. Al igual como, y otra cosa importante, que en los exámenes del ENAM, del residentado médico, es lo que más viene en los exámenes, ¿no? Todo lo que es sistema respiratorio, por eso que nosotros lo hacemos en 3 semanas, ¿no? Respiratorio 1, respiratorio 2, respiratorio 3. Entonces empezamos. Ahí tienen ustedes lo que es imágenes del sistema respiratorio. Vamos a empezar primero con lo que, si ustedes son muy hábiles, muy acuciosos, creo que en una oportunidad les comenté que el profesional que se encarga de la adquisición y procesamiento de las imágenes, yo por ejemplo todos los días, bueno, a excepción del domingo que no voy al hospital, siempre estoy permanentemente con los tecnólogos médicos, ¿no? Que son los profesionales que se encargan de hacer la adquisición. Y es muy importante realmente hacer una buena adquisición de las imágenes, ¿no? En este caso, del sistema respiratorio, aún más. Por eso que debemos nosotros tener bien claro, para poder evaluar que una radiografía o una placa de tórax, más llamada ya placa, porque actualmente todo es digitalizado, ¿no? Han tenido ustedes la suerte de no ir al instituto, al menos los grupos que están a mi cargo, y todo digitalizado. Ya las placas para nosotros han pasado a la historia, ¿no? Todos lo vemos en monitores, en pantallas, ¿no? Ni siquiera le relevamos a los pacientes, ¿no? Los que desean, se les proporciona información en un CD. Entonces, para que nosotros digamos técnicamente es aceptable una radiografía de tórax, como ven ustedes, hay algunos de los requisitos, ¿no? Para mí, de tantos años ya de médico, de especialista, viendo radiografía de tórax casi todos los días, por no decir todos los días, realmente son 2 parámetros lo más importantes, ¿no? Que ustedes siempre deben tenerlo en presente. Una es la aspiración máxima. O sea, si no hay una aspiración máxima, simplemente, no sé ustedes alguna vez al momento que les han hecho algún examen o en la misma universidad cuando sobre todo están en clínicas, haciendo su práctica, mejor dicho, les habrán realizado de repente una radiografía. Entonces uno siempre solicita que en el momento de la preparación de la adquisición, que el paciente haga una apnea, o sea, retenga el oxígeno, la inspiración, ¿no? Una inspiración máxima de 10 a 15 segundos, ¿no? Una apnea. ¿Para qué? Con la finalidad de airearlo, o sea, que se vuelva más radiolúcido los pulmones, como en este caso ustedes se dan cuenta. No se olviden que convencionalmente este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Entonces, aumentamos la radiotransparencia para poder evaluar adecuadamente, obvio, los pulmones, que básicamente tiene la finalidad de este tipo de estudio. Entonces, ¿cómo yo valoro si realmente el paciente ha hecho una buena inspiración? ¿No? Si ustedes se dan cuenta que el sexto arco costal
¿no? Miren acá, por eso el sexto arco costal debe estar más o menos a nivel del imidiafragma, ¿no? Si ustedes empiezan a contar los arcos costales uno, miren acá uno, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿no? O también la otra manera es que aproximadamente el noveno o décimo arco costal posterior, porque lo que he contado yo son los arcos anteriores, ¿no? Hay que tener una buena vista a familiarizarse con las radiografías, ¿no? Entonces, voy a ampliar un poquito más para que puedan ver, ¿no? Que no quería ampliarse, qué raro. Acá estábamos, a ver. Ahí lo tienen, ¿no? Si no, también va a salir. Entonces, ustedes contabilizan. Y la otra forma es, como ya les dije, el noveno décimo arco costal posterior. Porque esta radiografía que ustedes están viendo es póster o anterior. ¿Qué significa? Que los rayos inciden de atrás hacia adelante, ¿no? Los rayos X en este caso, que lo revisamos que es radiación electromagnética. Entonces, si ustedes cuentan, miren los posteriores, que se visualizan mucho mejor por el hecho de que los rayos van de atrás hacia adelante, porque los pulmones nosotros lo podemos evaluar mucho mejor posteriormente. 1, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo visualizar adecuadamente 9 a 10 arcos costales posteriores. Miren nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el que vienen ustedes 9. Acá también se ve mucho mejor, miren a la justa, se ve acá el noveno, ¿no? Entonces, ese sería uno de los parámetros más importantes para decir técnicamente la radiografía ha sido bien adquirida. Y el otro parámetro más importante es la penetración. Entonces, la penetración, como ustedes ven, yo puedo evaluar, ¿no? O visualizar, mejor dicho, las vértebras, sobre todo las vértebras dorsales. Si ustedes se dan cuenta, aunque esta no es muy didáctica, de repente más adelante puedan visualizar mejor. Cuando ustedes hemos visto el sistema osteoarticular, creo que hablamos alguna columna, si no me equivoco, y acá también se visualiza la columna. Claro, no se definen muy bien los cuerpos vertebrales, pero también deben ser muy tenues. Por eso ustedes, dorsal de 4, inclusive los vasos retrocardíacos, ¿no? Los retrocardíacos significan, por ejemplo, la arteria pulmonar. Para ir ya más o menos familiarizando lo que vamos a hacer nosotros en el hilo izquierdo va a ser la arteria pulmonar izquierda y acá tienen ustedes la arteria pulmonar derecha. Y los demás parámetros, por ejemplo, ¿no? Tienen ustedes el contraste, ¿no? Que yo puedo diferenciar entre el hueso, miren la cortical del hueso, ¿no? Igualmente la cortical de los arcos costales, por no olvidarse que como ya repasamos hace 2 semanas, sistema osteoarticular, ¿no? Nosotros tenemos que visualizar la cortical, que se ve bien radiopaca, en la terminología básica no se olviden que es radiopaco, y el canal medular, ¿no? Entonces, visualizo perfectamente, y el aire, por eso que miren, puedo diferenciar el aire con en este caso, la cortical del hueso. Miren cómo puedo, ¿no? De lo que es blanco, o sea, radiopaco, y de lo que es radiolúcido. También otro parámetro es la simetría, ¿no? Debe ser, pues, las clavículas deben estar completamente equidistantes, miren acá, ¿no? Si no hay simetría, claro, puede haber también pacientes que tienen alguna malformación, por eso que evaluamos también este parámetro de la simetría, ¿no? De la simetría. Entonces, miren acá, ¿no? Hay una simetría. Yo trazo una línea longitudinal, ¿no? Que pasa justamente por la mitad, y ahí ven ustedes el número 2 que hay una simetría. Simetría por eso de las clavículas que ustedes están acá viendo. Miren, esta es la clavícula derecha, la clavícula izquierda. Miren la articulación externo-clavicular. Acá está el esternón y esta es la clavícula, ¿no? Externo-clavicular. Y también el famoso centraje, ¿no? Que debe estar a nivel de la sexta vértebra lumbar. Entonces, no olvidarse de los parámetros más importantes para poder nosotros evaluar de manera que una adquisición haya sido lo más óptimo posible o de una radiografía pues, de tórax, ¿no? de calidad,
Los parámetros más importantes, no olvidarse, es la penetración, la aspiración. Y ustedes agreguen eso, pues, la simetría y el centraje. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, el LM, que significa la línea media vertebral, o sea, por eso discurre la línea, esta línea longitudinal, ¿no? Por la mitad de las vértebras que ya les comento, pero si ustedes se dan cuenta hay una simetría, ¿no? Del lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo yo evalúo mentalmente? Porque ustedes siempre, como hemos revisado los diferentes en anteriores clases, ¿no? Uno evalúa de manera sistemática, ¿no? La articulación, de manera sistemática un ganglio, un tumor, ¿no? Los senos paranasales, ¿no? La órbita. Entonces, igualmente, uno mnemotécnicamente tiene que también evaluar de manera ordenada o sistemática, como ustedes ahí, una radiografía de tórax. No nos olviden que la radiografía de tórax, la más frecuente en su proyección, es la posterior-anterior. Nunca deben olvidarse eso. También lo puedo hacer yo lo antero-posterior, ¿no? El antero-posterior realmente lo utilizo en pacientes que están, pues, hemodinámicamente inestables, que no, porque la radiografía del tórax se adquiere en bipedestación, o el paciente tiene que estar de pie. Pero si el paciente no colabora o está inestable, ahí yo sí puedo solicitar una radiografía en proyección antero-posterior. Entonces, yo primero lo que evalúo es la técnica en este caso de lo que vimos, de la parte de calidad, ¿no? Los parámetros más importantes, no olvidarse, pues, la inspiración y la penetración. Luego vemos los huesos y los tejidos blandos, ¿no? Miren, y empiezo a evaluar yo los huesos, los arcocostales, la clavícula, algunas vértebras también que muchas veces podemos evaluar algunas metástasis, patología degenerativa, ¿no? Luego la tráquea, miren, la tráquea se visualiza muy tenuemente, radioluce. Mira, acá está la tráquea, ¿no? Por eso que en imágenes hay que tener buen ojo, ¿no? Pero que ustedes lo están viendo, la tráquea bien central. Y el mediastino que ustedes están viendo. Todo lo que ustedes están viendo es, básicamente son los contornos. Cuando hagamos eh, cardiovascular, en una radiografía de tórax lo que nosotros podemos evaluar son los bordes, ¿no? Los bordes, en este caso del lado derecho y los bordes del lado izquierdo. Entonces, todo esto que ven ustedes es la silueta cardíaca. Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, tengo la vena cava superior, disculpen, la aorta, la arteria aorta, miren el callado de la aorta, acá tienen ustedes la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del lado derecho, la aurícula derecha, la arteria pulmonar, la vena cava superior, ¿no? De acá el tronco brachiocefálico. Entonces, lo que yo básicamente valoro en este parámetro de lo que es el mediastino, básicamente yo veo los bordes. ¿Sí? Obvio que es básicamente el mediastino medio. Ahora, si yo le hago una radiografía lateral, yo puedo ahí también evaluar el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Luego hablamos los senos costodiafragmáticos. Por eso ustedes se dan 4A, acá miren, el 4A, este es el seno costodiafragmático derecho y este es el seno costodiafragmático izquierdo, y que se ven completamente agudos, radiolúcidos, sin ninguna presencia, o en otras palabras, la palabra correcta es libre, se ve completamente libre, radiolúcido, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes sospechan de un derrame pleural, van a ver que esos ángulos se obturan, se vuelven radiopacos, ¿no? Porque no se olviden que el líquido en una radiografía, ¿no? Se visualiza radiopaco. Y también los cardiofrénicos. Por ejemplo, acá miren el 4B, el 4B, este es el cardiofrénico derecho y este es el ángulo cardiofrénico izquierdo. Que si ustedes se dan cuenta, esta radiopacidad que ustedes, donde está exactamente medidito, corresponde a la vena cava inferior. Por eso que no está, que digamos, no es tan agudo, ¿no? O no tan libre, que digamos. Los diafragmas, miren el hemidiafragma derecho, se ve como una cúpula, ¿no? Acá tenemos la presencia del hígado, por eso que lo ven ustedes radiopaco, y igualmente el hemidiafragma izquierdo, ¿no? Por ejemplo, acá estaría pues el estómago, en ese caso no se visualiza, ¿no? La presencia de aire, por no bien el estómago cuando está completamente vacío se ve
se ve aire, o sea, se ve radiolúcido. Luego hablamos del corazón, como ya le dije, los contornos, y los grandes vasos, ¿no? Como ya les mencioné, la aorta, ¿no? La arteria pulmonar, como ustedes acá miren, ¿no? Por eso que los cilios pulmonares, el 7I, que es el izquierdo, corresponde a la arteria pulmonar, vuelvo a repetir, es la arteria pulmonar izquierda, y el 7D sería la arteria pulmonar derecha. Miren, por ejemplo, acá ya se bifurca, y viene a ser esta la arteria lobar inferior, ¿no? Del lóbulo inferior. Y por último, evalúo pues el 8, como ven ustedes, ¿no? El parénquima pulmonar, ¿no? Que ya vimos que básicamente se ve radiolúcido y se ven los vasos, ¿no? Todo el intersticio y los vasos, ¿no? Miren acá, se ven, como ven ustedes, como unas líneas radiopacas que corresponden pues a los vasos, ¿no? También uno le llaman la trama vascular, ¿no? La trama vascular. Luego pasamos a los famosos elementales, así como vimos los signos elementales en el sistema articular, en el sistema óseo sobre todo, ¿no? Es la esclerosis, ¿se acuerdan? La osteoporosis, que lo repasan porque eso siempre viene en los exámenes. La osteólisis y por último la periostitis, ¿no? Igualmente, en patología pulmonar vamos a hablar nosotros de los famosos signos elementales. Entonces, las radiopacidades nosotros siempre hemos visto en la terminología básica, se visualiza de color blanco. Nunca, esas son cosas básicas que ustedes, lo mínimo les exijo que al final del curso, ¿no? Luego tenemos la radiotransparencia, lo vamos a ver negro, o sea, la radiotransparencia también se le conoce como la radiolucidez. A la radioopacidad también ustedes pueden hablar de radiodensidad. Luego vamos a la imagen compleja, cuando se combinan ambos signos, o sea, tanto radiopaco como radiotransparencia, cuando siempre hablamos de imagen compleja, ¿no? Se combinan. El famoso signo de la silueta, que siempre lo vamos a ver en patología respiratoria. ¿Y el signo de la silueta qué significa? El signo de la silueta, la definición es que cuando dos estructuras, cuando tienen la misma densidad, o sea, si son radiopacos, sus bordes se borran completamente, ¿no? Más adelante lo vamos a ver para esto que se pueda entender mejor. Igualmente el broncograma aéreo se resalta sobre todo en patología en el patrón alveolar, porque el aire ya lo vimos que se ve radiolúcido, pero cuando ya se compromete con líquido, el líquido puede ser de diferente etiología, y el líquido puede ser el agua misma, el proceso inflamatorio, sangre, lo vamos a ver siempre de la misma densidad, o sea, lo vamos a visualizar radiopaco. Y el broncograma aéreo es casi patognomónico, pregunta de examen de recetado médico, del famoso patrón alveolar. No necesariamente, pero es casi patognomónico. Y la línea de Kerley, en honor a Kerley, un médico irlandés, que describió las líneas de Kerley tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Que eso lo vamos a ver conforme vamos a ir desarrollando. Pero estos son los signos elementales más importantes en el sistema respiratorio, no olvidarse. La radiopacidad, la radiotransparencia, la imagen compleja, el signo de la silueta, el broncograma aéreo y las líneas de Kerley. Entonces ahí tienen ustedes una de las primeras de los signos elementales, la radiopacidad. Bien, perfectamente vimos que se debería ver de estas características, ¿no? Completamente radiotransparente el pulmón, pero miren acá una radiopacidad. Y acá vamos a aprovechar también que hay el signo de la silueta. Miren, por ejemplo, estas estructuras, sus bordes se borran completamente, ¿no? Y obvio con ustedes la famosa radiopacidad, que van a ustedes a ver como un incremento con ustedes de la densidad, por eso radio denso, ¿no? Y generalmente, como ustedes pueden hacer, en quistes, en tumores, es muy variable el diagnóstico diferencial, ¿no? Obvio que poco a poco nosotros vamos a ver. Y, por ejemplo, la lesión mental de la radiotransparencia, por ejemplo, miren esta bula, ¿no? ¿No? Ya se visualiza más radiolúcido que el campo pulmonar. Miren, comparando con la otra imagen, acá no están, hay una radiolucidez, pero acá hay más radiolucidez, o sea, hay más presencia de aire. Por eso que en la radiotransparencia hay una disminución de la densidad pulmonar, ¿no?
No hay trama, la trama se ve, miren por acá, los vasos, se ven como una línea bien finitas, van del calibre de mayor, como las ramas de un árbol, ¿no? Del calibre de mayor a menor, ¿no? Pero miren, acá ya no hay trama, no hay vasos sanguíneos, se ve básicamente esta bula enfisematosa, ¿no? Completamente reo transparente, reo lúcido, ¿no? Miren una imagen compleja, lo que les hablamos, la famosa imagen compleja, tiene ambas, ¿no? Radio lúcido y radio opaco. Probablemente es un absceso, ¿no? Por una neumonía, por lo más probable por un estafilococcus aureus, ¿no? Que es lo que más produce las, este patrón destructivo, ¿no? Que generalmente tiene doble densidad, ¿no? Radio lúcida y radio opaca. Y el signo de la silueta, como ya les comentaba, ¿no? Se define cuando, como ven ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan acá el borde de la aurícula derecha? Miren, ya no se ve. Este es un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? Y el derrame pleural, como ven, borra completamente el borde, en este caso del lado derecho, que en su máxima dimensión, pues, la aurícula derecha. Se borra completamente. Por eso, como ustedes está en contacto entre el líquido, que viene a ser pues, el derrame pleural, ya le dije que todo lo que es agua líquido en la radiografía se va a ver siempre radiopaco, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, ¿no? Se borran sus bordes, ¿no? ¿Se acuerdan que se veía acá? Sí, bien bonito, pero mira, acá está completamente borrado. Entonces, ¿cómo yo caracterizo una lesión? Cuando ustedes quieran caracterizar, describirla, ¿no? Porque uno caracteriza, lo va a describir con muy definido, muy finito, como se dice. Entonces, en la localización, por ejemplo, acá tienen ustedes, tenemos la imagen compleja, está localizado, por ejemplo, en la región, miren acá la clavícula, vamos a ver que lo dividimos en el ápice, tanto derecho como el izquierdo, miren, bien radiolúcido, y acá tienen ustedes la región subclavicular, la región iliar, paliliar y las bases, ¿no? El número de lesiones es única, puede ser múltiples, ¿no? Múltiples lesiones, que, como sucede muchas veces en las metástasis. El tamaño de la lesión, por ejemplo, en este caso es 7 por 7. La forma de la lesión, que es un poco circular. Su densidad, que vimos que es una imagen compleja, ¿no? Radio opaca, radio lúcida. Sus bordes pueden ser definidos, irregulares, ¿no? Las relaciones anatómicas que tiene, por ejemplo, miren, acá hay signo de la silueta, el signo de la silueta, alguna literatura habla del signo de la silueta positivo y el signo de la silueta negativo, ¿no? El positivo es cuando se borra completamente los bordes y el negativo es cuando se borran parcialmente, como en este caso, ¿no? Por eso que también hay relaciones anatómicas, por ejemplo, la región anatómica que tiene acá con el callado de la aorta, con el ilio, ¿no? El ilio derecho. Entonces, y por último, la posibilidad diagnóstica, que en este caso, por ejemplo, es el absceso pulmonar, o también diagnóstico diferencial, muchas veces también yo hasta me he equivocado, y es una neoplasia maligna. No, una neoplasia maligna, en este caso localizado, pues, en el pulmón izquierdo. Entonces, luego pasamos a las famosas técnicas, que también es otra de las exigencias que les exijo, ¿no? Que les pido a ustedes, como al término del curso. Saber las técnicas de imagen y cuáles de ellas tienen mejor rendimiento en cada órgano, en cada sistema. En caso de la radiografía, en caso del sistema respiratorio, la técnica que tiene mayor rendimiento, ¿no? La que tiene más sensibilidad, especificidad, es la tomografía computada, ¿no? La tomografía computada, no se olviden. Por eso que, pero siempre no hay no hay una patología o una sospecha de una patología donde no se solicita una radiografía simple de tórax. A todos los pacientes que ingresan a un hospital, lo mínimo que se les pide es una radiografía simple de tórax. Por eso que ustedes tienen que familiarizarse. Pero vuelvo a repetir, la técnica ideal para evaluar es la tomografía computada. Ya les dije que el TEN, que es la tomografía espiral multicorte, es un nombre comercial. Nosotros siempre tenemos que familiarizarnos con la tomografía computada. La resonancia magnética, eso básicamente me permite ver el mediastino, pero el gol estándar para ver el mediastino también es la pregunta de examen, la tomografía computada. También puedo utilizar los estudios de medicina nuclear,
por ejemplo, a los chicos de mi grupo, les trato de hacer las imágenes completas, ¿no? Como siempre lo hago, es suerte, porque realmente nosotros contamos con esas tecnologías en el hospital. Entonces, la tomografía por emisión de positrones, el SPECT, que son técnicas básicamente para valorar patología tumoral, por ejemplo, como el más importante, la primera causa de muerte, y no solamente en el mundo de prevalencia, es el cáncer de pulmón. Es súper útil estas técnicas para cáncer de pulmón. Y la ecografía realmente es una técnica útil sobre el caso de los pequeños derrames pleurales, ¿no? El derrame pleural también vamos a ver que es una patología muy frecuente. Entonces ahí tienen ustedes, miren, una radiografía póstero-anterior. Póstero-anterior, no se olviden que los rayos inciden de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces, un poco repasamos también la anatomía del sistema respiratorio, en este caso de los pulmones. No olvidarse que básicamente pues, los pulmones están formados por los alveolos, y esa es la razón por qué nosotros lo vemos radiolúcido, por eso de radio negro, por eso miren de color negrito, ¿no? Porque en los alveolos pues donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, están llenos de aire el alveolo, no solamente sus paredes que son tan finas que definitivamente no lo vamos a visualizar, por eso que no se visualizan los alveolos, ¿no? Lo máximo que nosotros podemos ver con la tomografía, que es la técnica mucho más estructural, más para ver cortes muy finos, es lo que es ahorita me acuerdo, el lobulillo secundario, ¿no? El lobulillo secundario es lo mínimo que nosotros podemos ver. Ahí está, ¿ven? Pared de los lobulillos, en este caso secundarios, ¿no? En la tomografía. Pero en la radiografía tampoco no lo podemos visualizar, ¿no? Por su limitación, ¿no? De la parte de resolución. Pero ya en una tomografía yo puedo visualizar la pleura, puedo hacer los lóbulos secundarios. Lo que sí nosotros vemos en una radiografía son las arterias, ¿no? Que se ven, que ya le dije, como unas líneas o bandas, ¿no? Completamente radiopacas, ¿no? Se ven blanquitas, vimos, ¿no? Que van, como dije, van como las ramas de un árbol de calibre dirigido de lilio, ¿no? Para de calibre de mayor a menor, ¿no? Se van alejando con ustedes del lilio. Entonces ahí tienen ustedes, miren, vamos a ver ustedes la topografía convencional, la localización, un poco ya les adelanté, ¿no? Acá tienen ustedes, miren los vértices que se ven completamente radiolúcidos, ¿no? La región subclavicular derecha, ¿no? Izquierda, trazo yo una línea a la altura, miren, esta es la arteria pulmonar, ¿no? Trazo hasta el nivel de los bordes de la arteria pulmonar, dos líneas y la otra, ¿no? A la altura de la orejola izquierda, y ahí corresponde el 3, como ven ustedes, la región iliar, el hilio, no olvidarse, vuelvo a repetir, el hilio básicamente está conformado por la arteria pulmonar derecha, y si del lado izquierdo, a la izquierda, ¿no? Las regiones pariliares, y por último las bases, ¿no? Miren las bases que ustedes están viendo, los vasos de mayor calibre. Entonces el vértice, algunas características del vértice, ¿no? Es ya un poco más dirigido, entonces ahí miren el vértice derecho, el vértice izquierdo, ¿no? Están por encima, como ustedes, de las clavículas, ¿no? Son muy radiotransparentes o radiolúcidos. No hay trama, no se visualiza la trama, como ustedes, ¿no? Bastante frecuente pregunta de examen en los vértices, ¿no? Se localizan con mayor frecuencia la tuberculosis pulmonar. Como saben, la tuberculosis pulmonar pues es anaerobio, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los vértices. Luego pasamos a la región subclavicular, ¿no? ¿No? La región subclavicular, que ustedes básicamente pues obvio, si es subclavicular, está debajo pues, de la clavícula, acá está la clavícula, porque lo que están viendo son los arcos, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, por ejemplo, la arteria pulmonar superior, y acá una cosa importante para que ustedes visualicen, pues, el famoso disco, ¿no? Como la imagen conocida también como cañón de escopeta, ¿no? Miren acá el disco bronquial, el bronquio, que tiene su pared radiopaca, y el centro radiolúcido, porque bronquio es como un tubo, y el disco arterial que corresponde en este caso pues a la arteria, como ustedes ahí perfectamente la arteria bien radiopaquita. Y siempre, si ustedes se acuerdan en histología, la
arteria siempre está juntito, nunca se separan, como bueno dos enamorados, ¿no? Del bronquio, hasta el final, ¿no? Su, el bronquiolo, ¿no? El bronquiolo igualmente eh, en este caso, su arteriola, ¿no? La arteriola con su bronquiola, inclusive ya en el lobulío secundario, ¿no? En el lobulío secundario. Entonces, igualmente la región iliar, básicamente ya le dije, en la región iliar corresponde, pues, ¿no? La arteria pulmonar, miren acá lo que les comentaba, esta es la arteria pulmonar y la arteria lobar, como ya les dije, inferior, miren, ¿no? Y obvio que se visualiza, pues, radiopaco, también no olvidarse, ¿no? Es radiopaco, ¿no? Ahí tienen también, miren, la región iliar, ahí la arteria, el arco, la arteria interlobar inferior, el bronquio que ustedes están viendo acá, y alguna arteria segmentaria, ¿no? Son imágenes muy recientes, una digitalizada pues se visualiza. Pero básicamente no olvidarse que es el hillo dado por la arteria pulmonar y algunas ramas de los, en este caso, de los lóbulos. Luego tenemos la región pariliar, que ya está, ¿no? Contigua, ahí también en la pariliar derecha, la pariliar izquierda, porque ustedes están viendo acá la región iliar. ¿Cómo trazan? Trazan una línea medio clavicular, me había olvidado también esto, ¿no? Acá se ve más amplio, entonces no se ve bien acá, vamos a ver un pulmón, una radiografía donde se puede ver completa, ¿no? Acá, entonces ustedes trazan una línea media clavicular para darle el, el, el reparo ahí, ¿no? Obvio que es una línea imaginaria, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tienen ustedes la región pariliar derecha y pariliar izquierda. Y en las regiones pariliares lo que más ustedes van a poder identificar, ¿no? Igual los vasos, la trama vascular, como ya le dije, va de mayor calibre a menor calibre. Básicamente se pueden visualizar normalmente hasta los 2 tercios, ¿no? El tercio ya que queda para la parte más externa, ya no se visualizan los vasos, ¿no? Hasta las 2 terceras partes, ¿no? Por eso que también podemos nosotros visualizar acá la cisura. Por ejemplo, como en este caso, miren la cisura, ¿no? Que se ve bien lineal, como si ustedes estuviesen dando con la punta de un lápiz bien afilado, ¿no? Y los vasos, como ya le dije, hasta las 2 terceras partes se puede visualizar la trama vascular. Miren acá, muy lineales, como dije, los vasos que básicamente son las arterias. Y por último, las bases, ¿no? Que es la que tiene mayor tamaño, y ahí tienen ustedes, pues, se localiza debajo de los cilios, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, esta es la arteria lobar inferior. Acá, por ejemplo, el bronquio, ¿no? El 4 que sería el borde de la aurícula derecha. El 3, vasos, miren acá lo que le dije, el número 5, que corresponde a la vena cava inferior, ¿no? Ahí tiene usted la vena, acá el ángulo cardiofrénico izquierdo. Y el 7, pues, el ángulo costodiafragmático derecho. Entonces, básicamente esas estructuras que realmente deben conocer. Entonces, en el estudio sistemático de los pulmones, no olvidarse, no debemos localizar, visualizar ya una lesión pulmonar, se debe comparar sucesivamente todas las áreas pulmonares, empezando de los vértices hasta la región basal. No olvidarse las lesiones elementales, ¿no? La reopacidad, lo que nosotros tenemos que siempre describir, ¿no? La reopacidad, la reotransparencia, ¿no? Las imágenes complejas. Y también, ¿no? Caracterizar la lesión. Como ya vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Si es única, sus bordes, su densidad, sus relaciones anatómicas con otras estructuras, ¿no? Que nosotros debemos de describir. Y por otro lado, pues la tomografía, ¿no? Ustedes cuando piden una tomografía, quieren ver parénquima, tienen que solicitar de alta resolución, ¿no? Entonces, ya la tomografía me permite evaluar con ustedes los bronquios, ¿no? Las arterias y las venas, lo veo mucho mejor. El intersticio, ¿no? El lóbulo pulmonar el secundario, y también puedo ver las cisuras, ¿no? Entonces, en primer lugar, las arterias, ¿no? Miren, las arterias es importante que uno lo pueda identificar.
¿no? Por ejemplo, las características este es un corte, no olvidarse un corte axial. Empezamos a ver en tomografía, ya vamos a empezar ahora a ver, visualizar mucho más los cortes y otra cosa que también es una exigencia de personal, de una de las competencias que ustedes deben saber, ¿no? Los diferentes cortes. Entonces es un corte axial. Entonces miren cómo se ven las arterias, ¿no? Se ven que hay como bandas finas. La gran ventaja también de las arterias que siempre están juntos, por ejemplo, miren, siempre con su bronquio, ¿no? El disco, ¿se acuerdan del cañón de doble escopeta, ¿no? ¿No? Ahí tienen ustedes, miren, ¿no? En los cortes, como ven ustedes, el famoso cañón de escopeta, ¿no? Y juntito siempre la arteria con el bronquio. También podemos nosotros visualizar, si ustedes se dan cuenta, el famoso lobulillo secundario con su pared, ¿no? Se ve como un pentágono, miren, un lado, dos, tres, cuatro, cinco lados. Y que ustedes acá puedan ver las paredes, ¿no? Pero acá también, si ustedes se dan cuenta, miren, se visualiza el bronquiolo con una arteriola, ¿no? El bronquiolo creo que también está señalizado ahí, ¿no? ¿Y está bien? El bronquiolo con su arteriola. Y la vena, que se ve ustedes, de menos densidad, ¿no? Miren el ovuligo secundario también, otra cosa importante, ¿no? Sus paredes no laterales, hiperdensas, no se olviden que en tomografía hablamos ya de hiperdensidad, ¿no? Y la arteria, como ven ustedes ahí, o más que arteria es una arteriola, y el bronquiolo que siempre está en la parte central del lobulillo pulmonar. No olviden que el lobulillo pulmonar secundario viene a ser el, el, la estructura morfofuncional, ¿no? Más importante del pulmón. Igualmente, miren la arteria, el bronco y la vena, ahí tienen el cañón de escopeta, la arteria bien hiperdensa, el bronco hipodenso, la vena, ya les dije, es más lineal, ¿no? Y la arteria siempre con su bronquio, acá la arteria con su bronquio, el bronquio, la arteria, ¿no? Miren la resolución, miren acá también se visualiza una de las cisuras, que lo más probable es que sea la cisura menor, miren acá, ¿no? Ahí tienen, miren, como una línea bien hiperdensa, ¿no? Y ahí tienen ustedes, ¿no? Para poder también ver, vuelvo, las arterias y las cisuras, ¿no? Pero acá tienen la cisura mayor, la otra era la cisura menor, ¿no? Ahí tienen ustedes. Y también, miren, ¿no? El bronquio siempre va juntito con la arteria. Acá también ustedes, la arteria, disculpen, el bronquio y la arteria. La arteria se ve hiperdensa, disculpen, y el bronquio se ve hipodenso. Acá también ustedes miren la cisura mayor, porque no se olviden que el pulmón izquierdo solamente tiene una cisura y divide el lóbulo superior en el lóbulo inferior. En cambio, en el lóbulo derecho hay dos cisuras, la cisura mayor, que divide el lóbulo inferior del lóbulo medio, y la cisura mayor que divide el lóbulo superior del lóbulo medio, ¿no? Y miren, también yo puedo utilizar, ¿no? Y se ve perfectamente la tomografía. Miren los vasos, como ya les mencionaba, la tomografía pues, tiene mejor resolución para los vasos, y el calibre, como le dije, va de mayor a menor. Y miren hasta los... En la tomografía ya puedo ver algo de la parte más periférica, ¿no? Porque en la radiografía, le dije, hasta los 2/3 se ven los vasos, ¿no? Después ya sencillamente. Ahí tienen las cisuras, miren, la cisura mayor del pulmón derecho, y la cisura mayor del pulmón izquierdo, ¿no? Miren acá las flechitas que están señalando. Se ven bien hiperdensas, ¿no? Luego pasamos a las venas ya les dije que se ven como unas, vamos a ver en la siguiente imagen, como bandas rayopacas, ¿no? Miren, muy lineales, ahí tienen, ¿no? No van acompañadas del bronquio, por eso que uno lo puede diferenciar, ¿no? Básicamente se ven lineales, hiperdensas, ¿no? Y que se dirigen hacia el mediastino. Siempre las venas se van a dirigir hacia el mediastino. En cambio, las arterias, su distribución es más aleatoria. Acá, por ejemplo, se ven las dos cisuras, la cisura mayor, y acá tienen ustedes la cisura menor. En otras palabras, el lóbulo medio. Entonces, es importante que también no olvidarse que en el lobulillo secundario, ¿no? Se ve más periférica, ¿no? Las venas. Y la pleura, es importante la pleura, ¿no? Básicamente, en esta imagen que ustedes están viendo,
Se me fue, para que vean ustedes la pleura muy bonita en esta imagen. ¿No? Miren acá la pleura, visualizamos la pleura visceral, ¿no? Miren, también hiperdensa, ¿no? Entonces, en patología, pues, como en el caso del patrón pleural, lo vamos a definir mucho mejor. Ahí tienen ustedes, miren, no olvidarse que la pleura pues tiene su capa parietal y visceral, la que generalmente forma un espacio virtual que tiene aproximadamente entre 5 y 10 mililitros, ¿no? No, la radiografía obvio de simple no es la técnica para ver la pleura, ¿no? La pleura lo vemos en la tomografía, ¿no? Y también en las proyecciones y laterales, miren, nosotros podemos visualizar, ¿no? Las famosas cisuras, ¿no? Que incluso esto lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Ustedes tienen que trazar, ¿no? Dos líneas con ustedes, ¿no? En este caso una línea úrica que discurre detrás del ventrículo izquierdo, entonces acá ustedes también el ventrículo izquierdo, ¿no? Como ya casi defino, por ejemplo, miren el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, ¿no? Y la otra línea, ¿no? Que va dirigida hacia casi la mitad del cuerpo esternal. Entonces ven ustedes el cuerpo esternal, ¿no? Y ahí separo el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior en el caso para el pulmón derecho, ¿no? Para el pulmón derecho. Muy bien, chicos, preguntas. Miren que en el tiempo necesario para que ustedes hagan preguntas, porque no se olviden que acá hay dos clases, ¿no? Vamos ahora a desarrollar también el patrón alveolar, ¿no? Alveolar. Me parece que alveolar es intersticial, pero en alveolar creo que de todas maneras. Preguntas, sino para ir cargando, porque veo que también para cargar las diapositivas es un poco complicado. Levanten la mano los que desean, porque es un... A ver, Bélgica, dime. Sí, doctor, disculpe, dijo que la pleura se veía hiperdensa, ¿verdad? Sí, en la tomografía, porque no olvidarse que en la radiografía simple es imperceptible, ¿no? Imperceptible. Se ve también hiperdensa. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, por esta clase para que ustedes pregunten, ¿no? Miren que he sido bien lentito para que ustedes me puedan entender. Porque el sistema respiratorio siempre lo van a ver ustedes. Entonces nosotros con fines didácticos, ¿quién levantó la mano? Ah, Cecilia, Cecilia. Ahí, Cecilia. Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho muy bien. Usted mencionó que los bronquios iban a ir acompañados siempre ¿de cuál? ¿De las arterias o de las venas? No, de la arteria. Siempre tú revisas nuevamente tu libro de histología, vas a ver que siempre la arteria está al lado del bronquio, ¿no? Hasta el final, hasta el lóbulo secundario, que también uno con la tomografía lo puede visualizar, sería la arteriola con el bronquiolo, por ejemplo, ¿no? Siempre van a estar juntitos. Eso, y es una forma de poder diferenciarlo de la vena. La vena también son bandas lineales, pero también si tú coges un corte, lo puedes ver a la arteria de forma lineal, pero siempre la arteria va a estar junto con un bronquio, ¿ya? No, nunca se olviden eso. Ahí, Bélgica, dime. Sí, doctor, otra pregunta. ¿Podría volver a explicar lo del broncograma aéreo, por favor? El broncograma aéreo lo vamos a ver ahorita, en los patrones. Tranquila, no te preocupes. Ya, doctor, gracias. Ahí lo vamos a ver perfectamente el broncograma aéreo, para que no se puedan olvidar porque son signos. Ahí, Cecilia, dime. Doctor, ¿el hilio solamente se va a poder ver en la radiografía o también en la tomografía? En ambos, donde lo vas a ver mucho mejor es en la tomografía. Te vamos a ver justamente en tomografía, por el hecho que ya les he dicho que la tomografía es una técnica que tiene mejor resolución. Ahí sí lo vas a ver perfectamente la arteria pulmonar y los diferentes vasos, ¿no? O sea, la técnica ideal para el hilio es la tomografía. No hay mejor técnica para ver toda la parte de mediastino y sistema respiratorio que la tomografía. Pregunta de examen. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente
la siguiente clase, que vienen a ser con los patrones, ¿no? Si hay una manera muy didáctica de enseñar sistema respiratorio, es, mejor dicho, diagnóstico por imágenes de sistema respiratorio. Entonces vamos a ver dos patrones ahora, ¿no? Primero, me parece que vamos a ver, aparte de los procesos congénitos, el intersticial y el alveolar, ¿no? Ahí tienen ustedes cómo nosotros lo dividimos, los procesos congénitos. Uno de los más frecuentes son las patologías, pues, como caso de la genesia, ¿no? Genesia significa que no hay un pulmón, ¿no? La hipoplasia, hay una disminución del parénquima pulmonar. Los secuestros, que es uno de los que más frecuentes, ¿no? Secuestros, vamos a ver, irrigación aberrante, ¿no? Inclusive que deriva de la arteria aorta, que irriga ciertos segmentos, ¿no? O hasta lóbulos pulmonares, ¿no? Que como ustedes saben que es la arteria pulmonar la que va a irrigar. Pero puede derivar, como esto, un secuestro pulmonar. Los quistes, ¿no? Igualmente algunas malformaciones vasculares. Realmente el campo de los procesos congénitos es muy amplio, ¿no? De repente es para especialistas, pero la idea es que tengan una información. Y los patrones que vamos a dividirlo en lo que son las patologías pulmonares, en primer lugar tenemos el alveolar, y ahí justamente vamos a ver el broncograma aéreo de la pregunta que me hicieron, ¿no? El intersticial, cada uno tiene sus signos muy, muy definidos, en cada uno de ellos hay una enfermedad representativa, como siempre les hago para no olvidarse, como hemos visto en otros segmentos. El patrón pleural, ¿no? El atelectásico, uno de mis favoritos, el nodular de masa, el destructivo y el vascular. Entonces, al día de hoy me parece que vamos a hacer el alveolar intersticial. No recuerdo bien, pero igual lo vamos a asegurar. Entonces, ahí tienen ustedes uno de los más frecuentes de las patologías congénitas, es el secuestro pulmonar. Entonces, en el caso del secuestro pulmonar, realmente no es una buena imagen, son imágenes muy antiguitas, pero bueno, para que tengan una idea ustedes. ¿No? Como ya le dije, un segmento, un lóbulo está completamente separado del resto del pulmón. Producto, pues, como les dije, por procesos ya congénitos, ¿no? Nace el bebé, el niño, y generalmente la irrigación que tiene es de la arteria aorta. No sigue el mismo trayecto, como ya les dije, pues, de la arteria pulmonar. No, realmente se ve en su borde. Realmente no es una buena imagen para ver un supuesto. Hasta para mí sigue siendo un poco complicado, ¿no? Pero si ustedes por acá si ven algunos vasos aberrantes, unas bandas muy finas, porque lo que están viendo ustedes acá son los cuerpos vertebrales, ¿no? Los cuerpos vertebrales. Los alumnos que están rotando conmigo van a ver un secuestro ya con imágenes más recientes, inclusive con tomografía, que sigue siendo la técnica hoy por hoy adecuada, ¿no? Entonces, la irrigación que, como ustedes saben, por acá discurre en el mediastino, porque este es el mediastino anterior, el mediastino medio, y el mediastino posterior, por ahí discurre la arteria aorta. Por eso que ustedes se dan cuenta, mira, por acá hay algo que es un poco imperial, con un buen ojo, diría yo, ¿no? ¿No? Y el drenaje venoso, obvio, lo hacen a las venas pulmonares, o también puede ser a la vena cava inferior, como hay vasos aberrantes. Y otra cosa importantísima, que no olvidarse que un secuestro no presenta bronco, porque está separado de todo el árbol tráqueo bronquial, está separado, ¿no? No se comunica, mejor dicho, con todo el árbol tráqueo bronquial. Es una de las características del secuestro pulmonar, que es bastante frecuente dentro de lo que es patología congénita. Entonces acá sí se ve un poco, miren, en un aorto, esta es una ortografía, que antes se hacía, ahora ya el nombre correcto ya es una arteriografía, pero antes lo llamamos una ortografía. Miren cómo se ha pacificado con una sustancia de contraste, y observen, de la aorta deriva, ¿no?, la irrigación a este segmento lóbulo, ¿no?, en este caso del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Miren cómo tiene varios ratos. Entonces, la irrigación no es como de la arteria pulmonar que va ramificándose. Entonces, por eso, miren, acá se ve perfectamente la flecha que ustedes están viendo negrita, ¿no?, que es una rama arterial para el secuestro pulmonar. Otro de las patologías que es bastante frecuente
el sistema respiratorio son los quistes bronquiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si ustedes se dan cuenta, hay un quiste, miren, una masa radiopaca, por las características, es única, sus bordes bien definidos, ¿no? Su densidad radio. Miren cómo ya voy describiendo, caracterizando, la palabra correcta es caracterizando. Caracterizar la lesión, de borde definido, su densidad de radiopaca, es homogénea, tiene el signo de la silueta, miren, ¿no? Positivo, se borra completamente sus bordes, y ahí yo no puedo decir si está en el mediastino medio, si está en el mediastino anterior o posterior. Por eso que la técnica ideal para ver el mediastino, como ya le dije, la tomografía, ¿no? Entonces, su forma también es que si quiere usted póngale forma oval, circular, ¿no? Todo eso que ven ustedes, ¿no? Son signos como uno puede caracterizar la lesión. Le dije que es única, está localizada, si quieren, miren, acá está la clavícula, en la región subclavicular derecha, miren, ¿no? Esta es la clavícula derecha, esta es la clavícula izquierda, ¿no? O sea, todos esos son signos que ustedes tienen que de todas maneras describirlo. Y si nosotros lo hacemos o lo adquirimos, la palabra correcta, con una tomografía computada, miren dónde está localizado. Y el líquido, el quiste, una cosa importante, nunca se olviden, el quiste se ve bien radiopaco, porque es agua, líquido, y hemos visto que el agua se va a ver de la misma densidad, o sea, densidad, o de las 5 densidades básicas que repasamos, ya hemos visto. Y observen en la tomografía, ya lo puedo definir, miren sus bordes, y es con contraste, porque acá están viendo ustedes en el nivel aórtico, pues es un nivel aórtico porque se ve perfectamente la arteria aorta, también opacificada, con contraste, y esta imagen que ustedes están viendo puede ser un poco hipodensa, ¿no? No es hiperdensa, hiperdensa es la cortical, tiene casi la misma densidad del músculo, ¿no? Esta ventana, hablando ya siempre de ventanas, hay 3 tipos de ventanas en tomografía. La ventana parenquimal que vimos hace ratito cuando vimos el lóbulo secundario hace rato, varias ventanas parenquimales, me olvidé de describir que era una ventana. Esta es una ventana mediastinal, donde yo voy a valorar perfectamente el mediastino. Y la otra ventana es la ventana ósea, ¿no? La ventana ósea. Entonces ahí tienen ustedes un quiste, ¿no? Y de densidad hipodensa, capta ligeramente, más que capta, la correcta es realce, con la palabra correcta capta, porque hemos quedado que captación es en la terminología básica en medicina nuclear. Entonces acá hay un realce muy tenue de la sustancia de contraste. Miren también su densidad completamente homogénea, sus bordes, su localización que estaría pues en el mediastino medio. Lo que ustedes están viendo acá es la vena cava superior, también hiperdensa, y la que ustedes están viendo acá es la tráquea. Y acá tienen ustedes el esófago. Y ahora podemos ver los patrones, ¿no? Hay un par de patologías congénitas, ¿no? El secuestro pulmonar y los quistes. Entonces el patrón radiológico me permite, como ustedes ven, pues, ¿no? Así como ustedes cuando están haciendo semiología hablan de síndrome, y el síndrome puede ser un conjunto de signos y síntomas. Y nosotros con fines didácticos hablamos pues de patrón radiológico, que en otras palabras son signos radiográficos. Ahora ya se conoce como signos imaginológicos, para poder también involucrar la ecografía, la resonancia magnética, ¿no? Las técnicas también de medicina nuclear. Entonces, cada patrón siempre ustedes tienen que ser evaluados conjuntamente con el cuadro clínico, ¿no? Los signos, ustedes por eso que tienen que examinar al paciente, ser preguntones, sacar la mayor información posible, ¿no? Para poder nosotros poder correlacionar con, por eso que a mí me gusta un día a trabajar con casos clínicos, ¿no? Para que ustedes no se olviden. No hay mejor forma de la docencia en medicina que trabajar con casos clínicos, porque uno repasa ahí pues todo completo, ¿no? Desde la histología, anatomía, ¿no? Ya vieron en la embriología en caso de este secuestro pulmonar. Y también, obvio, con cada patrón con estos signos guías principales se complementa pues con los signos secundarios, ¿no? Y ahí tienen ustedes los patrones que lo repasamos: el alveolar, el intersticial, el atelectásico, el pleural, el nodular y de masa, el destructivo y el vascular. Entonces primero vamos a ver el patrón alveolar, uno de los más frecuentes en nuestro medio, por el tema de las patologías infecciosas. Así que pongan atención, justamente
uno de los signos más importantes del patrón alveolar es el broncograma o el alveolograma aéreo, que justamente ahí vienen los signos, miren, ahí están los signos principales, ¿no? Entonces, los signos principales en el patrón alveolar es la radiopacidad. Pero esta radiopacidad es micronodular, sus bordes no son muy definidos como en el patrón intersticial. Por ejemplo, en el patrón intersticial sí se definen bien los bordes. Y ahí justamente el famoso signo que me preguntaron, el famoso broncograma aéreo, ¿no? Bronco, viene de broncograma, que me representa el bronquio, ¿no? Y también el alveolograma. Por eso que también de los signos principales, no olvidarse, el otro es que sus bordes son imprecisos, ¿no? Tiene la forma de un algodón, la forma de las nubes del cielo, cuando ustedes miran al cielo, más o menos esa característica tiene el patrón alveolar. Y de los signos secundarios, pues, muy inespecíficos, ¿no? Su densidad puede ser baja, ¿no? La tendencia a confluir, que significa unirse, como las nubes, ¿no? Las nubes, ustedes saben cómo van confluyendo, ¿no? Se van uniendo, ¿no? Y se van borrando después una nube de la otra nube, se van borrando sus bordes. Y también puede dar por el famoso el signo de la silueta. Entonces, el volumen del segmento o del lóbulo acá no se altera. Como vamos a ver que en el patrón de atelectasia, definitivamente el volumen sí se altera, disminuye el volumen. Por eso que el de definición operacional, les voy adelantando atelectasia, es un colapso del pulmón. En el patrón alveolar, el segmento del lóbulo de su volumen no se altera. Básicamente lo que se sustituye, por eso se llama patrón alveolar, lo que se sustituye es el aire que está contenido en el alveolo por agua, por líquido, que puede ser por múltiples, la etiología puede ser múltiple. Puede ser agua, por ejemplo, un paciente que se ahoga, y si nosotros le hacemos una radiografía van a estar lleno de agua, patrón alveolar. Puede ser pus, un proceso infeccioso, puede ser sangre, un hematoma, un trauma, se llena el alveolo de sangre, y siempre se va a visualizar, pues, ¿no? De color, o ya más que color, disculpen, de densidad, pues radiopaco. Puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, puede ser, en este caso, pues, líquido inflamatorio, ¿no? Entonces, estos son los signos principales que ustedes no olvidarse. Y ahí tienen ustedes, miren, el alveolo que ya les mencioné, tiene una densidad de radiolúcidas, de color negrito, y como ya les dije, pues, en este caso el aire, vuelvo a repetir, es reemplazado puede ser exudado o trasudado, ¿no? Exudado por sus infección inflamatoria, trasudado puede ser, pues, sangre, por inclusive células malignas, las células malignas de un cáncer de, de pulmón, por ejemplo, igual puede darme un patrón alveolar. Entonces ahí tienen ustedes el alveolo y el lóbulo secundario, pues cambian su densidad, ¿no? Y esto se va a traducir como una radiopacidad. Y los bronquios, como es lo que se compromete es el alveolo, los bronquios siguen teniendo aire. Y ahí justamente uno puede discriminar, no, porque el bronquio sigue teniendo aire. Y yo contrasto, ¿no?, con el líquido que se llenó los alveolos, y es por eso que ahora se puede visualizar el bronquio. Entonces, miren acá, por ejemplo, este es un broncograma, no es un buen ejemplo de broncograma, hay mejores imágenes, pero miren acá la imagen, la radiopacidad como signo, los signos principales, sus bordes son imprecisos, ¿no?, como un algodón, como ven ustedes, ¿no?, algodonoso. Y estas líneas que ven ustedes, acá se puede ver estas líneas que ven ustedes, completamente radiolúcidas, que ahora ya se visualizan, porque hemos visto que en una radiografía normal no se visualizaban los bronquios. Ahora sí, por hecho de que los alveolos se han llenado y sobresaltan, si quieren, los bronquios. A eso se llama el broncograma aéreo. Y el alveolograma se ve de manera más circular, ¿no?, como ustedes, ¿no? Miren acá. En cambio, el broncograma aéreo se ve como canalitos, ¿no? Obvio que tiene que ser de forma lineal. Y de los subpatrones alveolares, ¿no?, lo podemos también de manera didáctica clasificarlo en el alveolar localizado, ¿no?,
cuando es subsegmentario o segmentario, por ejemplo, una neumonía aguda, una neumonía redonda, me da el alveolar localizado, ¿no? Luego tenemos el patrón alveolar difuso, como por ejemplo en el caso de las bronconeumonías, y el generalizado bilateral que tenemos por el edema pulmonar agudo, ¿no? El famoso edema pulmonar agudo, ese sería el generalizado. Que lo vamos a ver más adelante, así que poco a poco. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es la neumonía segmentaria o la localizada, ¿no? Que, como ustedes también igual, lo vamos a ver, la radiopacidad, ¿no? Ahí tienen ustedes de bordes imprecisos, no se definen los bordes, ¿no? Miren, acá tienen, por ejemplo, el broncograma aéreo. En la tomografía van a ver ustedes mucho mejor el broncograma. Cuesta, obvio, por eso que siempre el ojo ir familiarizándose. Los bordes se rigen imprecisos y miren, también tiene el signo de la silueta, ¿no? Es un signo de la silueta negativo, porque no se borran sus bordes completamente, por ejemplo, como el caso, acá tienen la vena cava superior. Entonces, esta es una neumonía segmentaria, básicamente no compromete un segmento, pero no se olviden que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, y el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos, en total son 18 segmentos, ¿no? 18 segmentos. Y acá se ve mucho mejor el broncograma aéreo, miren ampliado la imagen, ¿no? Miren acá, y acá también, ¿no? Muy lineal, tubular, ¿no? Miren acá también, ¿no? Dentro de que ven ustedes este patrón algodonoso, más que patrón, disculpen, esta imagen de forma algodonosa, ¿no? Sus bordes no se definen, son irregulares. Acá tienen ustedes otro ejemplo, ¿no? Y acá sí se puede un poco ver mejor el broncograma aéreo, miren la línea, ¿no? Igual la reopacidad, miren, acá se ve muy bonita ahora, ya se visualiza en patologías, ya se visualiza, miren, la cisura, que sería la cisura menor, ¿no? La cisura menor, no se olviden que divide el lóbulo superior del lóbulo medio. No es difícil porque todo esto es el lóbulo superior. Y igualmente miren la radiopacidad, ¿no? Algodonosa, radiopaca, ¿no? De bordes, como vimos, no muy definidos, imprecisos los bordes, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a este subpatrón segmentario, ¿no? Localizado. Otra neumonía, miren las neumonías. Generalmente las neumonías son adquiridas en la comunidad, ¿no? Y acá sí se puede ver perfectamente, miren, ¿no? Está en ventana mediastinal, todo esto que ven ustedes, por eso el pulmón se ve completamente tipo de eso, pero sobresale, ¿no? El mediastino, está con sustancia de contraste. Acá tienen ustedes, este se llama la ventana aortopulmonar, ¿no? La aorta pulmonar. Van viendo, miren, tiene la misma casi, el mismo diámetro. Este se llama la ventana aortopulmonar. Que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Solamente se veía la aorta, ¿no? Esa se le conoce como la ventana o nivel aórtico. Y ahí tienen ustedes, miren, la imagen, como ya les dije, la hiperdensidad. Sus bordes son imprecisos. Y estas imágenes que son circulares, redondeadas, corresponden pues al alveolograma, que se ve completamente hipodenso. Y acá perfectamente bien bonito se ven, miren ya, los broncogramas, ¿no? Miren el broncograma aéreo, miren acá, sigue, continúa, miren, continúa el broncograma aéreo acá también, muy tubular, hipodenso, ¿no? Y obvio, la imagen que les dije, la hiperdensidad. Se dan cuenta que en la tomografía tiene mejor resolución. La tomografía, la pregunta que me hicieron los hilios, por ejemplo, acá miren, se ve perfectamente el hilio pulmonar derecho, que corresponde, ya les dije, a la arteria pulmonar, y acá en este lado, el hilio izquierdo, también la arteria pulmonar, y inclusive acá está dividiéndose, porque acá tiene usted la arteria pulmonar principal, que se divide en la izquierda y en el lado derecho. Miren, está a nivel, acá ya puedo ver perfectamente los bronquios, acá tienen ustedes el bronquio principal derecho, el izquierdo, está a la altura de lo que se conoce como la carina. Miren, acá la tráquea, acá el esófago. Esta es la arteria aorta descendente. Esta es la carina, ¿no? La famosa carina. Siempre está libre, ¿no? ¿No? Y esto aproximadamente está a nivel de D5, ¿no? De la quinta vértebra dorsal. Entonces, las enfermedades más frecuentes del patrón, de su patrón, mejor dicho, ¿no? El lobular o segmentario, tenemos las neumonías bacterianas, ¿no? Sobre todo en caso del Staphylococcus, el Streptococcus pneumoniae,
las neumonías parasitarias, ¿no? Y igualmente los carcinomas de células alveolares. Esto lo veo bastante frecuente en el hospital. Entonces ahí tienen ustedes el patrón alveolar difuso, ya donde vemos más de dos o más focos neumónicos, ¿no? Por ejemplo, mira acá, uno, de bordes, la radiopacidad de bordes imprecisos, acá otro más, ¿no? Y, no, como ven ustedes, dentro de un mismo cuadro, y generalmente acá vamos a tener, pues, la enfermedad representativa, la bronconeumonía, ¿no? Como ven ustedes ahí, miren, la bronconeumonía, neumonía por hongos, también me da el tromboembolismo pulmonar, y el carcinoma de células alveolares, los linfomas también me dan este tipo de patrón, y también algunas metas. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo más importante es saber los diagnósticos diferenciales, pero el más frecuente en nuestro medio, ¿no? Es la bronconeumonía, ¿no? Que es bastante frecuente en los pacientes ancianos, ¿no? No le da bastante la bronconeumonía. Entonces ahí tienen ustedes, miren, el patrón alveolar generalizado, ya tenemos el tercer subpatrón, y es bilateral, ¿no? En el otro lado era unilateral, ¿no? Unilateral. En este caso es ya bilateral, ¿no? Bilateral. Miren, en las famosas alas de mariposa, generalmente es muy frecuente esto en el edema agudo de pulmón, de la insuficiencia cardíaca congestiva, las famosas alas de mariposa, las alas de murciélago, ¿no? Como alitas, o de ángel también, las alas de ángel. Y siempre se van a ver radiopacidades, ¿no? Que no se definen sus bordes. Los bordes no se definen acá. Ahí tienen ustedes las enfermedades más importantes, representativas, el edema agudo de pulmón. En los casos de los pacientes, los neonatos, cuando ustedes roten en neonatología, ¿no? El síndrome de Mayalina, pregunta de examen. También miren lo mismo en células del carcinoma de células alveolares y también en el linfoma, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, hemos visto el famoso patrón alveolar que no deben olvidarse porque este es bastante frecuente por las patologías infecciosas, ¿no? Lo subclasificamos en el lobar o segmentario focalizado, en el difuso, que es su segmentario, que en este caso la enfermedad representa la bronconeumonía, y por último, con es bilateral, ¿no? Con bilateral también difuso, ¿no? Y la enfermedad representativa que estamos viendo nosotros acá es el edema agudo de pulmón. Y el otro patrón, que también no es menos importante, puede ser el patrón intersticial, ¿no? El patrón intersticial. En este caso, cuando ustedes también han repasado, no sé si ya han empezado la parte respiratoria, también se divide de forma didáctica en patrón de compromiso de vía aérea y el intersticial. Al alveolar también se le llama de compromiso de vía aérea, ¿no? Porque está comprometido por el alveolo. Sigue siendo el aire. Y de los signos principales del patrón intersticial, no olvidarse, pues, ya las radiopacidades ya no son de tipo algodonosa, de bordes imprecisos. Acá lo vamos a ver a los famosos nodulillos, ¿no? Hay algunos libros que lo clasifican el patrón intersticial en el nodular, en el reticular y la combinación, ¿no? El nodular y reticular. Entonces ahí tienen ustedes las radiopacidades nodulares, por eso lineales, las líneas B de Kerlin, la que repasamos, ¿se acuerdan de los signos elementales? Uno de los signos elementales era la línea B de Kerlin. Por eso ahí se dan cuenta las líneas, ¿no? A, B, C de Kerlin, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y una imagen característica, ¿no? La imagen en panal o la panalización, ¿no? Panal de abeja, ¿no? Que generalmente ya son cuando las enfermedades están más avanzadas. Y de los signos secundarios, ¿no? Los bordes, ¿no? De los cilios, ¿no? Los vasos, realmente es amplio, ¿no? El incremento de la trama vascular, ¿no? Las bases que se ven un poco difuminadas, no tan definidas, o como es la base sucias. Y una cosa importante en el patrón intersticial, nosotros tenemos que tener ¿no? Que no siempre la correlación clínica va a coincidir con la imagen radiográfica. Por eso que es importante manejar siempre, nunca lo voy a mencionar, los diagnósticos diferenciales.
En la fisiopatología, así como vimos en el patrón alveolar, acá es lo que se compromete es el intersticio, ¿no? Puede ser por edema, ¿no? El intersticio puede ser linfático, los vasos, hay proceso inflamatorio, la miofibrosis, ¿no? El intersticio, no se olviden que también hay tejido conectivo, ¿no? Las mismas metástasis, ¿no? Y aumenta pues el espesor, en este caso, del tejido intersticial, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes mucho de lo que es el tejido intersticial, el componente, ¿no? El parenquimatoso, ¿no? Que es el que va a sostener a los alveolos. El peribroncovascular, que ya les hablé, ¿se acuerdan? Puede ser arteria, vena, linfáticos. Y también el suplerar, los que están en contacto con la pleura, y los famosos septos internucleares, ¿no? Luego tenemos las líneas B de Kerley. En este caso, la primera vamos a ver la línea A de Kerley. Por mnemotécnicamente, no se olviden, están en el ápice, ¿no? O sea, la parte superior. A de ápice, arriba. Tienen un diámetro de 5 milímetros, ¿no? Disculpen, de 5 centímetros, ¿no? Su diámetro, su longitud, mejor dicho, y su espesor generalmente puede llegar hasta 2 milímetros, ¿no? Por ejemplo, acá miren en la línea, ¿no? Y básicamente son tabiques pues, interlobulares, ¿no? Que se van engrosando por edema, por el proceso inflamatorio crónico, ¿no? Son poco frecuentes. La línea B de Kerley las que son más frecuentes son las de tipo B, ¿no? Ahí tienen, miren, la tipo B justamente, y por regla mnemotécnica B de base. Más se localizan en la base, miren acá, también lineales, ¿no? Igual su longitud puede ser hasta 2 centímetros, en este caso es menor su longitud, ¿no? Hasta 2 centímetros. Igualmente su espesor puede ser hasta 1 o 2 milímetros, ¿no? Están casi en contacto con ustedes con la pared costal, o perpendicularmente, como gusten ustedes, ¿no? También es tejido puede intersticial, ¿no? Y muchas veces, pues, es la pared del bulío secundario, ¿no? Que también, pues, está completamente engrosado. B de base. Ahí tienen base, miren la base, lineales, radiopacos, ¿no? Bien definidos sus bordes, se definen bien sus bordes, su espesor hasta 2 milímetros, miren acá, son múltiples, ¿no? Líneas, la famosa línea de Becker. Y acá también, ahí también miren cómo se va engrosando el bulío secundario, ¿no? Miren, ahí de los septos inter como ustedes, y también obvio que vemos en el tejido intersticial de las venas, los linfáticos, ¿no? La forma, como ya vimos, del bulío secundario tiene la forma de un pentágono. Miren qué bonito se ve acá en esta imagen, en la tomografía. Esta es una ventana parenquimal, ¿no? Por no bien que en tomografía tenemos 3 ventanas: parenquimal, mediastinal, que me valora perfecto, por eso se llama mediastinal, porque me valora el mediastino. Y por último, la ventana ósea, ¿no? La ventana ósea. Y la línea C de Kerley, C de Cardiac, que están muy, muy contiguas pues, al ilio, ¿no? Al corazón, ¿no? Por C, como regla mnemotécnica, nunca se olvide, ¿no? Muy, realmente no se definen bien, ¿no? Pero ahí están cercanas al ilio, ¿no? Al corazón. Ahí tienen también, miren, el ilio, ¿no? Acá, por ejemplo, la arteria lobar inferior, ¿no? Y las arterias cementarias, ¿no? Pero, como ven ustedes, las líneas C de Kerley se caracterizan, sobre todo en los procesos como en la edema aguda del pulmón, que borran, ¿no? Borran definitivamente, ya no se define acá bien el ilio, ni la arteria, ¿no? Porque realmente son las líneas. Miren cómo hay una línea por acá que corresponden a las líneas de Kerley. Y dentro del patrón intersticial que ya les dije, tenemos el nodular. Por eso les dije, hay unos libros que los subclasifican en el nodular, el reticular y el nódulo reticular. Y en el nodular, pues básicamente son nódulos pequeñitos, ¿no? De 2 a 5 milímetros, pero que uno lo puede visualizar muy bien en la tomografía. Son redondeados, de bordes nítidos, ¿no? De mayor tamaño desde el nódulo del patrón alveolar, y no confluyen, básicamente se superponen, ¿no? Bastante frecuente no olvidarse el nodular, ¿no? Dentro de lo que está el patrón intersticial, pues la tuberculosis miliar, ¿no? Las metástasis también, ¿no? Caso de las metástasis, por ejemplo, del cáncer diferenciado de tiroides, el cáncer del melanoma también es bastante frecuente, ¿no? Las neumoconiosis, patologías que son eh, eh, de los mineros que se dedican mucho, ¿no? De largos años,
y hacen pues neumoconiosis. Igualmente la sarcoidosis, ¿no? Patología granulomatosa, por ejemplo. Miren acá en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Los nódulos bien pequeñitos, así no eran, pero se ven como milio, por ejemplo, millar, ¿no? Borde definido, se ven radiopaco porque es una radiografía simple, miren, múltiples nodulitos, ¿no? De diferentes tamaños. Caso una neumoconiosis, una siderosis, los que trabajan mineros, por ejemplo, miren, también igual, múltiples nódulos, ¿no? Hay que tener buen ojo, familiarizarse poco a poco. Siempre habíamos visto que se ve pues de manera radiolucia, pero ahora miren los nodulitos, ¿no? Múltiples nodulitos. Miren acá, en la tomografía pues no tiene pierde, ¿no? La tomografía, la técnica ideal, acá tiene la cesura menor, el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, y miren los micronódulos, porque hablamos de micronódulos cuando son 1 milímetro, ¿no? Estos son menos de 1 milímetro. Hay algunos libros que hablan de 2, pero la gran mayoría es de 1. En la terminología de Fleschner, que es uno de los que se propuso en el año 2004, hablan de 1 milímetro, ¿no? Es casi un consenso, ¿no? Pero miren los nódulos. Es muy diferente los vasos, la arteria. Por ejemplo, la arteria siempre va a estar juntito con su bronquio, pero acá no, estos son nódulos, pequeñitos. No, miren acá, los nódulos centrolobuliares también, dentro del vidrio esmerilado, que este es un típico imagen ya de la COVID, por ejemplo, la COVID-19, la que estamos viendo de moda, ¿no? Lo normal, el parénquima, pero miren acá el famoso vidrio esmerilado, es la forma más frecuente de presentación de la COVID actualmente, ¿no? Cuando vean ustedes la imagen, dentro del contexto clínico de la COVID, paciente sintomático como síntoma de COVID, ustedes ven una imagen, toda la semana se ve COVID realmente, ¿eh? No hay una semana que no vea COVID, siempre haciendo diagnóstico. Y el otro, dentro mismo que ya les dije, el patrón intersticial, el reticular, ¿no? El reticular grueso, también hay fino, grueso, o el de panalización, ¿no? El panalización, por ejemplo, también vemos en la COVID, ¿no? Cuando ya el paciente pues, tiene peor pronóstico. Si no hay panalización en una COVID, es de mal pronóstico. Igual en general en cualquier patología. Por eso que ustedes se dan cuenta ya está cuando ya está muy avanzada, ¿no? Se ven ya bandas radiopacas, ¿no? Dentro de un área de revolución. Las paredes, pues, lo van a ver ustedes ya de mayor grosor, no como la línea de Kerle que lo veíamos hasta 2 milímetros, acá esa puede ser hasta 3, 4 milímetros. Y su diámetro, miren, es también igual, o sea, dentro de lo que es la panelización, que vamos a ver, como un panal de abejas, puede llegar hasta 10 milímetros, ¿no? Como ven ustedes, ya esto es algo irreversible, ¿no? Por eso que todavía, yo estoy haciendo un trabajo con un residente de pacientes que les dio la COVID pues, en el mes de abril y mayo y junio, y ya estamos haciendo su tomografía, no les miento, después de un año. Y realmente muchos de ellos, les soy bien sincero, han quedado con fibrosis, ¿no? O sea, con patrón intersticial este panal de abejas. Y con secuelas, realmente la COVID, por eso hay que cuidarse no solamente ustedes, sino la familia. Por eso que ven ustedes lo más frecuente en TB, en fibrosis pulmonar, y agregan acá también a hoy pues, la COVID-19, que ya lo vamos a tener buen tiempo, ¿no? En la aerografía, ¿cómo lo visualizamos? Miren, ¿no? La imagen de panal. Miren como unos panalitos, como unas redes, ¿no? De pescar, miren, las paredes gruesas, fibra, por eso se llama reticular grueso, ¿no? Como retículos, ¿no? Y la imagen, como ven ustedes, en anillo, la parte central y en el alrededor, pues, el signo panal de abeja. Hay que tener buen ojo, pero obvio que en la tomografía, pues, es más fácil, ¿no? Acá se ve mucho mejor, miren, bien igual, pero miren la tomografía, ¿no? Ahí tienen ustedes también, algunos libros lo consideran como el camino empedrado, como las pedritas que les dije que puede estar hasta 10 milímetros, ¿no? de diámetro, y miren cómo sus paredes completamente engrosadas, ¿no? Por eso es un reticular grueso. Miren, ahí está el signo del panal de abeja, ¿no? La panalización. Ahí tienen, si han visto ustedes un panalito de abeja, ¿no? O esta imagen todavía mucho más didáctica, ¿no? Miren, también lo mismo. Muy bien, chicos. Preguntas.
nuevamente la clase, ahí el tiempo necesario para que no se aburran. Porque, a ver, Bélgica. Bélgica es la única que pregunta. Sí, doctor. Usted en el quiste mencionó sobre el signo de la silueta positivo. ¿Esto es algo que siempre se va a ver en el quiste? ¿Siempre va a estar positivo? No, le dije en caso del quiste, vamos regresando, nuevamente si quieres a la imagen. Hay una literatura que habla, pues, ya les dije, del signo de la silueta positivo y negativo. Positivo hablamos cuando se borran completamente sus bordes, ¿no? Como vimos creo que un derrame pleural, por ejemplo, ¿no? A diferencia que en el signo de la silueta negativo, hablamos que sus bordes, ¿no? Se borran parcialmente, ¿no? Parcialmente. Pero un ratito para mostrarles la imagen, que está un poco lento esta plataforma. Antes, el semestre pasado, soy sincero, estaba era mucho mejor, no sé qué pasa. He tenido una suerte única de ingresar a la plataforma. Porque el quiste tiene su contenido agua, ¿no? Agua, y el agua hemos visto que se ve, pues, siempre lo vamos a ver re opaco. El agua lo vamos a ver re opaco. Por ejemplo, acá miren, esta es otra, una neumonía cementaria, acá se ve su borde, por ejemplo, ¿no? O sea, se ve el borde de la vena cava, porque no ve el corazón, la vena cava superior, pero de todas maneras lo borra parcialmente, ¿no? No se define, por ejemplo, miren acá se define muy bien, acá no, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el signo de la silueta negativo. Cuando el borde no es completo, el borramiento. Igual en el quiste, y uno corrobora, por ejemplo, acá, ¿no? No es que digamos, pero esta es la vena cava, porque este es el tronco brachiocefálico, acá viene la vena cava superior, y sí se ve un poco su borde, ¿no? Y este es el quiste. Y una forma de poder demostrártelo es en la tomografía, porque esta es la vena cava superior, miren, y ahí sí definitivamente veo el borde de a pesar que, bueno, acá sí se ve mucho mejor por el hecho que tiene, pues, sustancia de contraste, inclusive se ve perfectamente el borde de la arteria aorta, ¿no? Entonces ahí hablamos, los signos de la silueta no lo describimos en la tomografía, sino la silueta solamente se describe en la radiografía simple, ¿no? En la radiografía simple. Porque usted, mire, se ve el borde, mire, se ve el borde, no se borra completamente como vimos, que cuando lo vamos a ver, por ejemplo, en la telectasia o en los derrames pleurales, ahí sí definitivamente se borra. Sí, Saray, dime. Saray. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, te escucho Doctor, perfectamente. ¿podría repetir, por favor, el secuestro pulmonar? Porque no logré visualizar bien la imagen, por favor. Y no lo vas a visualizar bien en la radiografía simple, porque le dije que no realmente, y yo, a pesar que tengo tantos años viendo, esta no es una buena imagen para ver, ¿no? Si tengo la oportunidad les puedo enviar, depende de mis clases. Cuando decía las clases presenciales, yo les daba de mi autoría mis clases ahí, pero este sería un secuestro óseo, pero no, esto no es una imagen, no es una radiografía, esto es una aortografía, ¿no? Proveo la aorta, ¿no? Y se ve, pues, justamente, miren, cómo hay esta arteria aberrante, ¿no? Cómo irriga, como un secuestro, porque el secuestro está aislado, en este caso, la persona, por eso se llama secuestro. Entonces, no depende la irrigación, pues, como ya dije, de la arteria pulmonar, tampoco está ausente del árbol tráqueo bronquial. Entonces, la que irriga, inclusive drena también muchas veces en la vena cava inferior. Entonces, a eso llamamos nosotros un secuestro óseo. Pero en esta imagen definitivamente no es una muy didáctica. Ve algo por acá, ¿no? En el vaso, en la arteria, es una imagen muy antigua, ¿no? Como siempre me quejo de ustedes y nunca dicen nada, pues. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Me he quedado un poco confundida.
la clasificación de patrones radiológicos se puede dar en ambas imágenes, ya sea la de radiografía o la de tomografía, ¿no? Y además, la de tomografía, siempre en estos casos de enfermedades pulmonares, ¿se va a tomar en contraste parenquimal o en mediastinal? No, no es contraste, es ventana. Siempre nosotros cuando evaluamos en la parte del sistema respiratorio tenemos que verlo en ambas ventanas, ¿no? Ventana mediastinal y ventana parenquimal para poder mejorar el diagnóstico. Y obvio que la clasificación, esta clasificación es muy didáctica, ¿no? No es una clasificación que digamos científica, es solamente para el tema de la ausencia que nosotros lo dividimos entre todos los patrones, ¿no? Porque en un patrón generalmente va a predominar un signo, como vamos a ir viendo progresivamente, porque tienen ustedes la suerte de todo el sistema respiratorio lo dividimos en 3 segmentos, para que se pueda entender mejor. Pero el patrón lo puedes ver tanto en la radiografía simple de tórax o como también en una tomografía, ¿no? Y en la tomografía, obvio que lo vas a ver mucho mejor los signos, ¿no? Lo vas a ver mucho mejor los signos. Ya vimos que en el patrón intersticial, por ejemplo, predomina, ¿no? Hay ambas, tanto en el patrón intersticial como en el alveolar, es en la reopacidad, pero en el intersticial se definen bien sus bordes, como vimos, ¿no? En cambio, en el alveolar sus bordes son difuminados, no se delimitan bien. Vimos que el signo que predomina en el patrón alveolar, por ejemplo, es el broncograma aéreo. En el intersticial son el nódulo o el retículo, por ejemplo, ¿no? O las líneas B de Kerley, por ejemplo, ¿no? La línea de Kerley en general, ¿no? La A, la B, C, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahí, Anela, dime. Gracias, doctor. Así me gusta que Sí, me doctor. pregunten. Sí, doctor, buenas tardes. Con respecto a Buenas lo que tardes. había preguntado mi compañera Bélgica con respecto a lo de quiste, hay algo que no me quedó muy claro. En el quiste vamos a encontrar silueta solo positivo o No silueta puede ser positiva y también, negativa. no necesariamente puede ser también que haya silueta negativa. Va a depender mucho de la localización. Por ejemplo, si está localizado, porque no se olviden que en una radiografía viene a ser, solamente vemos en 2 planos. Pero si el quiste está localizado, por decirte, en el mediastino anterior, lo vas a ver como silueta positiva. Por eso que vuelvo a la imagen del quiste, que está, menos mal que está por acá, ¿no? Y lo confirmo con la tomografía, ¿no? Acá no se borra completamente porque el quiste está localizado en el mediastino medio. Y acá lo confirmo que está en el mediastino medio, ¿no? Porque el mediastino anterior está en esta zona, está más anterior. Acá está el mediastino anterior, este es el mediastino medio, este es el mediastino posterior, ¿no? Entonces, ¿por qué no se borra completamente? Porque está más alejado. Entonces, y acá sería el mediastino, si estuviese en el mediastino anterior, ¿no? Lo más probable es que se borre completamente. Y ahí hablamos de signo de la silueta. Pero esto de signo de la silueta, algunos autores, porque generalmente, para que no te confundas, no se confunda, signo de la silueta, ¿ya? No olvidemos si es positivo o negativo, ¿ya? Y en los libros que les he proporcionado van a ver ustedes, claro, para poder ubicarse, ¿no? Pero ya olvídese que la radiografía, hasta yo mismo me he equivocado de tantos años, al final la localización más exacta, no se olviden, es la tomografía que lo estamos viendo acá. El signo de la silueta considéralo como un signo general. ¿Es signo de la silueta general? Hay signo de la silueta, un signo general. Si ustedes quieren el tema ya de localización, la tomografía. No hay mejor técnica para el tema de la localización que la tomografía. ¿Otra pregunta? Pregunten, chicos, que todavía estamos en... A ver, Saraí. Nico, no te olvides de mandarme la lista de los asistentes, ¿no? Sí, Doctor, sí, sí, Saraí, sí, te escucho. ¿podría repetir las líneas de Kerley? Porque en ese momento mi conexión falló y no logré entenderlo.
por favor. La línea de Kerley. Entonces, la línea de Kerley básicamente lo vemos en el patrón intersticial. Tenemos la A en honor a John Kerley, un médico irlandés. Tenemos la línea, el tipo A, el tipo A lo vamos a ver siempre como línea, una línea, ¿no? Radiopacas, ¿no? Lineales, pueden ser hasta 5 centímetros. En caso de la de tipo A, hasta 2 centímetros, la B, las C son más pequeñas, su espesor pueden llegar hasta 2 milímetros, pero siempre se van a como línea, pues se llama línea de Kerley, ¿no? Y se van a visualizar pues, radiopacas, ¿no? Completamente radiopacas. Y está dentro del patrón, pregunta de examen, eso lo va a venir siempre de los signos principales, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, miren, la línea, ¿no? La A está en el ápice, tienen en el ápice, unas líneas de ahí, miren, ahí está la línea, pues tienen más longitud, hasta 5 centímetros, miren, líneas, la radio opaca. En cambio la B está más en la base. Acá, por ejemplo, miren, mnemotécnicamente B, base, ¿no? Lineales, el espesor hasta 2 milímetros, y la C, que son la jalada de pelo, porque realmente hasta a mí me cuesta ver la línea de tipo C. Claro, yo no me dedico, pues antes, cuando hacía radiología en general, cuando yo trabajaba en el hospital Almenara, pues ahí me dice, pero ahora pues en donde yo trabajo en neoplástica es pura oncología, ¿no? Salvo cuando vea pues casos de pacientes que se comprometen también con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces la línea de C, que son más pequeñas, ¿no? C de cardíaco no están cerca del hilo, ¿no? Uno puede intuir, ¿no? Deducir si quieren, que son C porque se borran, ¿no? Sus bordes de la arteria pulmonar, ¿no? De las arterias lobares. Por ejemplo, como acá, no se visualiza bien la arteria pulmonar, ni menos la arteria lobar, ¿no? ¿Por qué? Entonces uno puede más deducir que están ahí la línea de... Dentro del contexto clínico, no se olviden, ¿no? Dentro del contexto clínico. O sea, ya vimos que no olvidarse que las enfermedades representativas de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, ¿otra pregunta? A ver, Cecilia. Doctor, con respecto a las líneas de Kerley, cada una ubicada, por ejemplo la A, la B o la C, ¿va a dar significancia a una enfermedad dada o tienen que haber todas para que dé significancia a una enfermedad? No, puede estar independientemente, ¿no? Por ejemplo, donde más se ven las líneas B de Kerley, la B, la C, la A, es en el edema agudo de pulmón. No, es muy indistinto, puede estar la A, o pueden estar las tres juntas, ¿no? En una insuficiencia cardíaca congestiva que es severa, lo vas a ver las líneas B, ¿no? Si está leve, moderada, lo ves la B, obviamente más en la base, ¿no? Porque donde más por proceso fisiopatológico, más inicialmente lo vamos a ver en la base. Por eso que realmente las verdaderas líneas son las de B, las que más se visualizan son las de B. Las de A, por ahí a alguien se le ocurrió, ¿no? Y lo puso A pero realmente las que se ven, yo en mi vida todo he visto es la B. La C, salvo que tenga y la C, ya digo, intuye, por ahí alguien también que se le ocurrió escribir, la C, ¿no? Ustedes lean los libros modernos, no van a ver la A, la B, la C, ¿no? La línea de Kerley, ¿no? Se habla, ¿no? Y obvio que más está en la base, porque es donde el edema agudo de pulmón más, ¿no? Por el tema de la gravedad, no es en la base, ¿no? Ahí más se produce el compromiso del intersticio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Bélgica. Sí, doctor. Los nódulos en la tomografía se veían hiperdensos, ¿verdad? Y en la radiografía creo que radiopacos. Radiopaco. Ya, gracias, doctor. La terminología básica, no se olviden, la radiografía simple, radiopaco. Radiopaco, radioluz, radiodenso y radiotransparente. En tomografía hablamos de hiperdenso y hipodenso. ¿Otra pregunta más? Bien, chicos, espero que, pero por lo menos me ha salido muy bien ahora la clase, porque le he hecho una plataforma donde debe ser, porque la asumió también no supervisa. Espero que la próxima semana
no tenga otra vez el problema de la plataforma, ¿no? Y ahí vamos a ver otros patrones, ¿ya? Vamos a ver el patrón de telectasia, uno de mis favoritos, van a ver que son muy didácticos y siempre vienen los exámenes del ENAD. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta el próximo jueves, ¿no? Con mi grupo hasta el día lunes, ¿no? Arrivederci, como dicen. Entonces voy a Gracias, doctor. tener